En el Departamento Aeroportuario procuramos el buen funcionamiento de nuestros aeropuertos internacionales, domésticos y helipuertos estatales, incorporando nuevas infraestructuras que darán soporte a nuestra red nacional de helipuertos. Con eficiencia y transparencia, trabajamos en el desarrollo de la región sur con la construcción de 2 nuevos aeropuertos. Y con el rescate de nuestras terminales domésticas, hemos reactivado la aviación privada no comercial. Definitivamente esto es cambio. Trabajamos para ti. Departamento Aeroportuario. Descubre todo lo que puedes hacer con los canales alternos Senasa. Si ingresas a la app Senasa en la opción Servicios, Solicitud, puedes realizar tus preautorizaciones médicas desde cualquier lugar. Y si necesitas verificar el estatus de tu solicitud, también lo puedes hacer desde casa, ya sea en la oficina virtual www.arssenasa.gov.do o desde la app. Senasa, nuestro compromiso es tu salud. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me digas. Bienvenidos, damas y caballeros, a un nuevo episodio de Gepiano Podcast. No sé por qué número vamos ya. Yo como estoy malo con esa cuenta, pero usted lo va a ver en el numerito. Y en el día de hoy estamos muy felices, Fran y yo, porque como Julio no está en casa, vamos a hablar de temas que nos apasionan y que a él le aburren. Los temas internacionales que de verdad que son demasiado interesantes y que uno tiene que mantenerse como atento a todo lo que está sucediendo porque de manera directa o indirecta nos impacta. Además que a mí me resulta apasionante, yo sé que a Fran también. Y para eso, Fran, tenemos a un invitado de lujo. Él hasta hace un par de meses él era bajo perfil, pero ahora yo lo veo que está en todos los lados. Yo digo, pero el tipo está... El tigre se lanzó. Es un ex compañero. Trabaja en el Ministerio de Relaciones Exteriores y es de verdad, no porque esté al lado mío, sino que creo que es una persona sumamente brillante en materia internacional y usted puede verlo en muchísimos programas que ahora está ¿cómo se llama? Trending. Aquí, sin más, nuestro querido Alex García. Bienvenido, Alex. Gracias por acompañarnos. Gracias. Un placer, ya había escuchado bastante de Gepiano y aquí vamos a tratar un tema, como tú decías, apasionante, muy diverso los temas. Sí, bastante. Muy diversos los temas, pero yo voy a hacer lo posible por hacerlo como profesor, ¿no? Yo creo que mi papel fundamental es profesor de Relaciones Internacionales y Derecho Internacional y vamos a tratar de entenderlo así. Excelente. Iván quería hablar de la historia de la humanidad. No, es que tú le puedes sacar de todo a este muchacho, de verdad. Esa es mi primera licenciatura. Historia. De las 3, sí. La de historia, la de literatura. O sea, tú tienes 3 licenciaturas. 3 licenciaturas, 3 especialidades, mi 5ª maestría y el doctorado. Tú sabes que allá en Cancillería... Se la pasaron estudiando la vida entera. No, pero una cosa. ¿Sabes que en Cancillería, en la Dirección de Comunicaciones, hacíamos capacitaciones? Se hacen todavía, yo no estoy ahí ya. Pero se hacen capacitaciones como para los mismos colaboradores de DIRCOM. Y uno de nuestros profesores fijos era Alex, porque que sabe de tantas cosas, de verdad, y es un muy buen profesor. Entonces, que nada, por eso te quisimos invitar, porque hay temas ahora mismo en la palestra en materia internacional que nos ocupan y a algunos les preocupa. Entonces, quisiéramos como abordar, yo creo que de entrada, empezar por las elecciones de Estados Unidos, que yo creo que son una de las elecciones más reñidas de la historia. Y no solamente en el plano actual, porque yo creo que podemos hablar de, quién se posiblemente pudiera ganar. Está muy reñida, no se sabe decir ahora mismo, pero
sí me gustaría hablar de qué pasaría en caso de un escenario y en caso del otro con relación a las relaciones con República Dominicana, valga la redundancia. Bueno, quizá, como decíamos, decir quién va a ganar sería tirar una moneda al aire, como decíamos, y eso es muy difícil. Lo que sí podemos decir que es una elección histórica, sobre todo porque los candidatos son dos paradigmas totalmente distintos. Si bien es cierto que tradicionalmente uno sabe que los demócratas y los republicanos tienen unos perfiles de acción y de pensamiento desde sus inicios, este momento actual son unos candidatos muy particulares. Pensemos que Donald Trump es un expresidente, pero que ha sido convicto, que ha sido sancionado, con los límites que podamos decir, que si es persecución política o todo lo demás, pero ha sido sancionado y ha sido condenado. Y además de que sus propuestas tienen mucho que ver con una ruptura con el sistema democrático. Si uno lee uno de los primeros libros de la historia de la democracia, que es el que hizo Tocqueville, cuando hablaba de la democracia en Estados Unidos, él establecía unos parámetros de por qué Estados Unidos era grande, ¿no? Estamos pensando en el tiempo de la Revolución Francesa. Y una de las cosas fundamentales era la fortaleza de la democracia como separación de poderes. Y sabemos que una de las propuestas fundamentales de Trump es romper ese tipo de barreras. Piensa cuando él habla de que hay unos enemigos internos que lo van a perseguir con las Fuerzas Armadas. Y esos enemigos internos son figuras políticas de relevancia, ¿no? Entonces, es un paradigma importante. Por el otro lado tenemos... Pero, o sea, escúchame que interrumpa ahí, porque yo sé que hay muchos trompistas que nos están escuchando. Como tú. Ahí pudieran decir, y eso es un tema tal vez de interpretación, porque también cuando hablan del tema de la persecución, se pudiera mencionar en el caso de cuando censuraron al mismo Trump en Twitter, por ejemplo, sí, y a muchos otros, que luego hasta le hicieron un juicio y tuvieron hasta que la misma gente que decir de Twitter que sí, que desde el gobierno lo obligaron a hacer. O sea, como que de lado y lado también. Claro. Pero ahí, yo que decía es igual, sin meterme en profundidad si es equiparable o no, porque quizás podemos decir que en todo, acordemos que la política es el ejercicio del poder, ¿no? Correcto. Y el poder se utilizará a veces de manera muy arbitraria y otras de manera muy beneficiosa. Pero yo siempre pensaré en cuánto del uso de ese poder favorezca o no la democracia, más que la democracia, las instituciones democráticas, ¿no? Entonces sabemos que Trump en algunos elementos su discurso es bastante fuerte. Ahí ya veremos si después lo podrá ejecutar, porque pensemos que sus propuestas antes de la presidencia no siempre todo lo pudo llevar, pero sabemos que pensemos, por ejemplo, en lo que ocurrió ayer en el Madison Square Garden, ¿no? Sobre las políticas que se propusieron y el tipo de discurso. Entonces tiene sus límites y sus propuestas. Por el otro lado tenemos a Kamala, que también implica una ruptura en la idea, no solamente porque es una mujer negra, sino también porque implica un tipo de política, ¿no? Ella está favoreciendo fundamentalmente a la clase media, esa es su propuesta, ¿no? Pensemos que ella está optando por un público específico, la clase media a la que le va a favorecer, con un tipo de, vamos a ver, facilidades para la migración y demás, pero también en un momento en el que Estados Unidos, recordemos que los principales temas de Estados Unidos son, primero, lo que tiene que ver, la mayoría son de política interna, ¿no? Lo que tiene que ver con la ideología liberal o no. Sabemos que ahí tenemos una división bastante importante, si el aborto o no, eso es un tema importante. La inmigración, cómo se va a gestionar, si va a haber integración o no de algún plan migratorio diferente. Sobre política económica, y hay dos elementos, ¿no? Pensemos que macroeconómicamente decía el Banco Mundial que los Estados Unidos están muy bien. Sin embargo, hay inflación. La gente cuando va al supermercado siente los precios mayores. Entonces hay dos elementos muy importantes en la campaña y en la política exterior. ¿Qué se va a hacer con elementos importantes como, por ejemplo, la guerra en Medio Oriente? Y en esos elementos hay políticas muy diferentes, ¿no? Si tú piensas Kamala respecto a la inmigración, aunque Biden al final tomó políticas más fuertes, ciertamente no hay una política migratoria estricta como la que sí ofrece Donald Trump. Y ahí está el lastre, ¿no? Mucha gente dice que si tú fuiste vicepresidenta, ¿por qué no tomaste esa decisión? Bueno, pero ahí, en ese caso en particular, que es importante porque creo que hacia lo interno es quizás el punto donde el discurso más se polariza, que es el tema migratorio. Trump está en un extremo total, donde él prácticamente lo que le falta decir es yo voy a cerrar toda la frontera y aquí solo va a entrar el que yo diga. Versus Kamala Harris, que tiene ese lastre de como vicepresidenta, hay algunos bits que en momentos en los que ella quizá planteó algo distinto a lo que plantea ahora, o menos fuerte de lo que plantea ahora, pero tampoco se puede ir al extremo de Trump. Ella tiene que mantenerse, digamos que de alguna manera, cercana a lo que son las políticas de siempre del Partido Demócrata y también abierta para obtener un voto importante que es el voto latino, el voto hispano, que muchas veces viene
plasmado de inmigración. En los estados bisagra. Recordemos, sobre todo como en los decíamos, estados, claro. Yo sé que la gente que lo está viendo usualmente lo entiende, pero en los Estados Unidos sabemos que no gana necesariamente que tenga el voto popular mayoritario, sino el que tenga los votos electorales. Sabemos que para ganar en Estados Unidos necesita 270 votos de los colegios electorales. Nosotros quizás, bueno, evidentemente nosotros no lo hacemos así. Aquí gana el que más tiene. Sí. Allá gana el que tenga los votos electorales, que son al fin y al cabo lo que votarán por los presidentes. Y en los estados bisagra, el tema migratorio es muy importante. A veces en estados en los que la inmigración es casi la base fundamental, por ejemplo, en California. No solamente por la inmigración irregular, que quizás esa es la discutible, porque sabemos que el inmigrante irregular no va a votar, pero sí en la integración progresiva de muchos migrantes que llegaron en condiciones irregulares y tuvieron procesos de regularización. Pero California va a ser un estado demócrata por naturaleza, sí. O sea, normalmente. Sí, igual que pasa en Nueva York, pasa en otros más. Que digamos que son lo que ya los demócratas tienen como ganados seguros. Sí. Que regularmente no hacen muchos esfuerzos políticos, sino que se mantienen en Pensilvania, en Nevada, Florida, quizás, aunque no un swing state como está, siempre un battleground. Tiene una Texas, rojo. Por ejemplo, pero fíjate que, ¿por qué decía California? Porque en California tú tienes una población inmigrante muy grande. Y esa población sí maneja o es la que pone pulso a muchos de los discursos que se están dando, ¿no? Y por eso yo lo que quería resaltar era que, por ejemplo, sí son dos paradigmas distintos, dos tipos de políticas distintas, dos tipos de Estados Unidos, ¿no? Pero siempre con límites. Yo no creo que en general ninguno de los dos pueda hacer efectivo totalmente su esquema y respecto a República Dominicana parece que nos va bien con los dos. O sea, con Trump nos fue bien. No podemos decir que nos fue mal. Fíjate que en política de acercamiento económico nos fue muy bien. En política de acercamiento migratorio también. Bueno, pero ahí te hago una pregunta. ¿En comparación con qué? Porque República Dominicana, su principal socio siempre ha sido Estados Unidos. Sí. De eso no hay duda. Una gran parte de nuestra inversión extranjera viene de allá, una gran parte de nuestros turistas vienen de allá, una gran parte de los productos que importamos vienen de allá y algunos que exportamos nosotros van hacia allá. Entonces, en punto de comparación, ¿no es más bien que la República Dominicana, como ha tenido un crecimiento económico en los últimos 25, 40, 50 años, eso siempre se va a dar y siempre se va a dar hacia más mientras nosotros crezcamos? ¿O es en realidad que el presidente que le ha tocado estar en ese momento, en algunos casos no ha ido mejor y en otros casos peor? Yo creo que, y uno piensa en la historia de las ideas políticas, ¿no? Y ahí voy a hablar como quizás viendo otros momentos históricos de Estados Unidos. Eso dependerá de la estrategia general de Estados Unidos respecto a otros países, porque no nos fue igual de bien con Clinton, por ejemplo, que si tuvimos más restricciones migratorias, por ejemplo. Hubo en otros momentos históricos, pensemos quizás si nos vamos más atrás, pensando en Bush padre, en el cual sí tuvimos, por ejemplo, una persecución sobre el tipo de ideología o de gobierno que teníamos en el país. Entonces, dependerá de la política exterior el tipo de relación que tenemos. Por ejemplo, en el discurso actual, Trump identificó dos enemigos, dos países específicos que serán sus enemigos. Y a través de eso establecerá un tipo de relaciones. República Dominicana en un momento estuvo en esa línea, ¿no? de enemistad. Y no necesariamente por la política interna, sino por el tipo de relación que los Estados Unidos quiera tener. Pero ahí te hago una pregunta, que me gusta esta parte de la discusión, porque cada presidente de Estados Unidos y cada momento responde a un contexto. Sí. Cuando tú ves a Jimmy Carter, bueno, Jimmy Carter vino con una agenda de libertades en toda América Latina y evidentemente el presidente Balaguer en ese momento no era el socio idóneo para eso y eso generó otras cosas. Pero luego más adelante tú tienes otras crisis que se dieron en Estados Unidos, lo que pasó luego con lo de Bretton Woods, el tema de los petrodólares y demás, las crisis que se dieron del petróleo, que también cambiaron la dinámica hacia América Latina. Pero ¿tú no crees que en términos generales siempre América Latina ha sido dado por sentado por Estados Unidos? O sea, no voy a decir ignorado, porque no es ignorado, sino más bien que Estados Unidos tiene su ojo en otras cosas y lleva su dinero a otras prioridades. Claro, pero que sí, yo creo que depende del tipo de política exterior. Por ejemplo, para la República Dominicana, el presidente dio un decreto de que queremos que empecemos a fabricar microchips, porque queremos hacer nearshoring, ¿no? A acercar el tipo de producción. Pero eso no es porque América Latina, sea atractiva para sino eso. por una necesidad. Sino más bien por una necesidad geopolítica de que de aquel lado del mundo, mira, ya no me conviene. Exacto, pero eso es un tipo de... Quizás la política exterior de los estados es ese equilibrio. Es decir, mira, ¿cuál es la necesidad de mi principal socio y cómo yo la puedo responder? Y a partir de eso, porque fíjate, eso implica para la República Dominicana una adaptación, pero también un beneficio.
Entonces, viendo el tipo de política exterior que daría uno u otro candidato, ¿cuál es el beneficio que podemos tener? Y eso es lo que uno analiza en la política exterior de los estados. ¿Cuál candidato nos beneficia más al tipo de estado que queremos desarrollar? Y en lo que tú has visto, tanto de lo planteado por Kamala como de lo planteado por Trump, ¿cuál es el que más le convendría a República Dominicana? Eso no me atrevería como a decirlo así. Categóricamente. No me atrevería, pero fíjate que sí hay líneas generales. Por ejemplo, sí es una política exterior de Biden, no sabemos si lo va a continuar Kamala, de acercar el tipo de producción de productos estratégicos, pero Trump es producir en los Estados Unidos, no necesariamente acercar, sino aislar el tipo de producción. Pensemos lo que ya pasó, ¿no? Es decir, si tú no produces aquí, yo te pondré tal tipo de sanciones. Eso quizás no es tan beneficioso para República Dominicana en cuanto a lo que nosotros queremos, no es que se aísle el tipo de producción, sino que se acerque a países latinoamericanos, ¿no? Y fíjate que para nosotros creamos la Alianza para el Desarrollo en Democracia, ¿no? Que estamos con otros países, estamos con Ecuador, estamos con Costa Rica y Panamá. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Para cierto tipo de cosas, sobre todo para relaciones con los Estados Unidos, relación comercial, lo vamos a hacer en bloque. Eso implica también que la política exterior de los Estados Unidos quiere ese tipo de producción, ¿no? Que es beneficiosa para la República Dominicana. Pero si uno ve la historia dominicana respecto a los Estados Unidos, casi toda nuestra historia ha estado marcada por el tipo de relación o política exterior que tengan los Estados Unidos en un momento determinado. Así que nuestra agencia, esto puede sonar muy fuerte, nuestra agencia es limitada. Para bien o para mal, pensemos que el 20% de nuestra población está en los Estados Unidos. Entonces, sí, el tipo de política exterior que haga, también la política interna, dependerá tendrá mucho peso, tendrá una influencia muy grande en lo que pasa en la República Dominicana. Y para yo tengo una pregunta ahí, ahora que tú mencionas a la diáspora. ¿Se tienen datos, porque desconozco, para serte honesto, se tienen datos de qué tan favorable es el voto dominicano para esta elección específicamente? Porque pareciera, no sé si es porque a mí me sale demasiado en las redes, pero pareciera como que el dominicano para estas elecciones se está inclinando más hacia Trump por alguna razón. Pero porque tú vives buscando cosas de Trump. Pero te digo, puede ser que mi algoritmo esté mal, claro. Pero esa es la presión que Iván tiene. Quisiera entender si hay algún número, algún dato estadístico que dijera lo contrario. Hay un estudio general de particular dominicanos, no lo he visto, pero sí de latinos en general, ¿no? Y en estados bisagras. Y el tema del conservadurismo es muy importante, increíblemente, ¿no? Para nuestros latinos, ¿no? Para nuestros hermanos latinos, es muy importante lo del aborto, el pensamiento si es liberal o no. Entonces, el conservadurismo tiene mucha importancia. Y además, en la última encuesta que yo vi, que la hizo BBC, para los dominicanos, porque entrevistaron 2 o 3, pero a los latinos que entrevistaron era recordar lo que implicó Trump y las ayudas económicas. Pensemos que en la pandemia las ayudas sociales fueron muy grandes y una de las personas decía, yo pude mandar a mi país y reconstruir una casa que tenía. Entonces, para un grupo importante de latinos es recordar las ayudas económicas que tuvieron de Trump. Y la inflación en los Estados Unidos ahora es un tema muy importante, y dado que la migración para los dominicanos en general, el adaptarse y asumir los procesos migratorios es relativamente muy fácil, comparado con otros países, el tema económico sí es muy importante. Y para Trump, recordar esa historia de Trump parece que tiene un peso muy importante. ¿Ve que mi algoritmo no está mal? Está mal tu algoritmo. Ahí te hago otra pregunta. Porque también la diáspora nuestra ha evolucionado. Sí. Y cada vez más estamos viendo quizás hasta una clase media de dominicanos que viven en Estados Unidos, en Nueva York sobre todo, o en Boston también, que hay mucha comunidad. Es decir, que ya tienen recursos, pero también que sus hijos, que ya son una tercera generación algunos, ya han ido a la universidad, ya tienen especialidades, incluso hay varios que tienen algún puesto político. ¿No te parece que eso también tiene un peso importante en la decisión política que se dé demócrata, republicano, independientemente de que estemos hablando de Trump y Kamala, sino en términos ideológicos? Claro que sí. Un gran problema que nosotros tenemos es con los dominicanos de tercera y cuarta generación y sus vínculos con República Dominicana. Fíjate que es un vínculo muy particular. Es un vínculo quizás con cosas muy específicas. Le gusta el mangú, baila merengue. Y es más típico que cualquiera. Quizás eso. Pero son elementos muy superficiales. Pero interiormente, ¿cuántos de ellos se involucran en la política interna de República Dominicana? ¿O cuántos están interesados en volver a radicarse en República Dominicana salvo una casa de playa, ¿no? Entonces, claro, sus deseos e ideales políticos están mucho más inclinados a lo que ocurre en la política interna de los Estados Unidos. Y no se interesarán mucho en cuánto eso afectará o no a la República Dominicana. Estamos hablando de segunda o tercera generación. Tenemos un grupo de dominicanos que quiere volver, ¿no? La diáspora quizás de primera, pero no me queda tan claro de que eso le quede ese deseo de volver,
quede para los grupos de segunda o tercera generación, que están tan integrados a los Estados Unidos, que más es política interna que política exterior respecto a República Dominicana la que determinará su voto. En términos generales, estoy de acuerdo contigo. Hay excepciones. Un saludo a nuestro amigo John Michael Almonte. Ustedes van para Boston, creo que se va a juntar con él. Que y su esposa, que cuadrar, por cierto, y su esposa también, que cuando yo fui a Boston nos conocimos y son muy interesados, están muy interesados en lo que pasa en República Dominicana. Y yo sé que hay muchos que están interesados en no solo invertir, sino también en la parte política de nuestro país. Y por eso está importante hablar de, bueno, ¿qué decisión allá beneficia más a República Dominicana? Entonces, por lo que recojo de lo que tú dices, yo creo que no hay una conclusión general. O sea, no pareciera en la actualidad que uno u otro fueran muy negativos o muy diferenciadores respecto a la política interna de República Dominicana. O sea, como que hasta ahora los dos candidatos han tenido posiciones positivas, no somos el enemigo exterior, no es un cambio de paradigma respecto al tipo de migración, por ejemplo, que tenemos. Pensemos que República Dominicana, 3 de sus principales pilares económicos no dependen de nuestro país, que son el turismo, las remesas y la inversión extranjera directa. Y al parecer, eso no va a cambiar. O sea, las remesas seguirá siendo enviada por los trabajadores. Aunque el proteccionismo de Donald Trump quizá amenace una parte de eso. Del empleo. Exacto, con el tema de que el nearshoring, como bien tú dices, Trump estaba enfocado en que tú me abras fábricas en Estados Unidos, mientras que los demócratas están más de acuerdo en tener aliados en la región que puedan captar esas inversiones también. Pero quizás la pandemia nos enseñó algo. Cuando hubo una crisis de empleo, hubo también un auge de la asistencia. E increíblemente la asistencia nos ayudó, porque esas personas enviaron mucha parte de su asistencia. ¿Pero tú crees que eso se puede repetir? No se puede repetir, pero lo que yo no estaría como dispuesto a decir que simplemente la crisis del empleo se va a traducir en una crisis económica por la posibilidad de asistencia. Distinto a otros países donde la falta de empleo se traduce fundamentalmente en un desamparo social. Algunos elementos... Claro, porque Estados Unidos es una economía de pleno empleo. Algunas sí implicará una disminución, implicará cierta incertidumbre, pero no creo que tenga un impacto tan grande respecto a ese elemento. Ok, entonces me gustaría que fuéramos a otro tema ahí, que es entonces que también está en la palestra en estas elecciones de Estados Unidos, que es el conflicto en Medio Oriente. Tú bien planteas que cosas en las que se diferencian los candidatos son precisamente su abordaje de los conflictos. Trump dice, si yo hubiese sido presidente, lo de Rusia y Ucrania no sucede. Sí. Y probablemente él diría también lo de Medio Oriente tampoco, porque él había hecho los acuerdos con Arabia Saudita, que también tuvieron su peso sobre eso que pasó después. Como también él dice que cuando Obama firmó con Irán, llegó a un acuerdo con Irán, lo que hizo fue darle tiempo para que alimentaran a grupos como el caso de Hezbollah y demás. O sea, ayúdanos a desenredar ese lío. Vámonos con Medio Oriente adelante. Que justamente hace unos días Israel hizo ataques directos en objetivos militares en Irán. Sí. Ahí igual, yo lo voy a tratar de hacer desde 3 perspectivas. Dentro de las relaciones internacionales uno utiliza 3 paradigmas, ¿no? El paradigma realista, que dice que las fuerzas es lo que equilibra el poder. Para equilibrar las relaciones dentro del contexto internacional se hace a través de la fuerza. El idealismo, que es a través de valores y el encontrar acuerdos, o el constructivismo, que es a través de agencia, ¿no? De los individuos y sus ideales. Entonces, mira, realmente, si uno lo ve desde el inicio, desde la Realpolitik, los Estados Unidos están en una encrucijada sobre cuál es la nueva idea geopolítica internacional. Si uno ve el Homeland Security, ¿no? Las líneas generales de política exterior de Estados Unidos de defensa nacional, uno ve como unas cosas que dice, mira, nuestro papel es la de Kamala, el 2022 lo sacó Kamala y Biden. Y decía, bueno, nuestro papel ahora mismo en el mundo es volver a hacer relevante nuestros intereses para que esos intereses sean defendidos por nosotros y nuestros aliados. Pero ya saben que hay un grupo opositor bastante fuerte que cada vez se hace mayor. Lo estamos viendo con los BRICS. Y yo creo que el momento actual... Importante decirle a la gente que los BRICS es la alianza Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica. Y ahora tiene otros más, pues incluye países árabes, incluye países... No, y que hay como una lista de más de 100 países que van a aceptar esa moneda. Que están tratando de integrarse. Entonces yo creo que ahora es un momento muy delicado, porque es ver hasta cuánto yo puedo ceder, hasta cuánto yo puedo atacar. Porque fíjate que usemos por ejemplo a Venezuela antes de llegar a Medio Oriente. ¿Qué pasa cuando se estranguló mucho a Venezuela? Que Venezuela se acercó a Rusia y a China. Entonces tú tienes un aliado en la región que se perdió. Entonces tenemos ahora mismo 3 grandes conflictos. Si uno lo ve, increíblemente, si uno estudia todo, hay 12 grandes conflictos en el mundo, pero tenemos 12 grandes conflictos. Tiene Rusia, Ucrania. Son los 3 grandes, pero después tú puedes empezar el conflicto de Yemen, el conflicto de Sudán, todos los demás conflictos, ¿no? Que son 12. Pero de Haití los 3 está metido grandes, en ese conflicto.
Bueno, que eso... Lo que pasa es que ahí hay una categoría distinta porque es un conflicto entre pandillas. Entonces ahí hay una un categoría conflicto distinta. interno. Bueno, pero los tres grandes son Ahí Medio difícil. Oriente, Rusia, Ucrania. El de Rusia, China, Ucrania, Taiwán. el problema entre Israel y Palestina y ahora mismo entre Israel y el Líbano, ¿no? Ok. Por ejemplo, y que se va a extender, ¿no? Y se está extendiendo Que ahora se está Israel y extendiendo, Irán. pero ya somos como conflictos iniciados, ¿no? En ese sentido. Y después podemos agregar los de Sudán, podemos agregar el de Yemen, podemos agregar muchísimos otros. Pero en ese sentido, lo que uno se debería preguntar ante esa situación, ¿qué Estados Unidos debe hacer? Y ahí es cuando uno puede ver la diferencia entre Trump y Kamala. Por ejemplo, en el caso de Israel. Y hay un equilibrio muy, muy sensible. O sea, por un lado, ellos tienen que convencer a la comunidad internacional de que ellos mantienen su palabra de apoyar a Israel, pero por el otro, Israel ya está pasando unos límites donde otros países de alrededor dicen, mira, nosotros debemos reaccionar porque la comunidad internacional a través de los mecanismos no lo está haciendo. Pero lo que te decía sobre el Homeland Security, ellos en la estrategia general de seguridad interna, una de las cosas que ellos ponen, uno de los lineamientos es la lucha contra el terrorismo. Pero si uno lee más abajo, dice la lucha del terrorismo es todo aquello que pueda hacer que las personas lleguen a pensamientos o sentimientos extremistas. Y tú dices, mira, lo que está ocurriendo en Palestina, si bien es cierto, ahora mismo está siendo pisoteado un pueblo, con las razones que pueda tener Israel o no, ¿cuánto eso generará a futuro terrorismo? Un elemento. Después, seguridad interna. Seguridad interna en cuanto Estados Unidos se ve como el que está apoyando a Israel en muchas de las acciones que está teniendo, y eso implica que hay otros países que van a seguir viendo a Estados Unidos como el enemigo. Y lo otro, la posibilidad de escalada. Yo esta mañana realmente cuando vimos el ataque de Israel a Irán, uno se pregunta ¿hasta dónde Irán aguantará sin tomar una retaliación proporcional? Porque es cierto, o sea, ellos han mandado misiles, fíjate que ellos lo han avisado, pero su fuerza militar es enorme. Claro. En número no es lo mismo que está haciendo con el Líbano, que no es una lucha entre estados, ¿no? Es una lucha con una milicia, o lo que está ocurriendo con Hezbollah, que también es una milicia, ¿no? Abrir un conflicto con Irán es con un estado que tiene una potencia enorme. Israel le supera en dos cosas, le supera en fuerza aérea y en recursos económicos, y en que sabemos que tiene acceso a armas nucleares, ¿no? En ese sentido. ¿Irán no tiene arma nuclear? No lo ha logrado por las sanciones, no lo ha logrado del todo. Eso, como uno siempre tiene que decir, no ha logrado del todo, pero tiene hace años luego un programa nuclear bastante grande, pero sí tiene un grupo de aliados. Claro, trae nucleares. Consigo su alianza con China Rusia, con China, claro. Pero dime una cosa. Y la India. ¿Tú no crees que en este caso, bueno, sabemos que lo de Israel fue una provocación que vino de un grupo terrorista, en este caso Hezbollah, desde territorio de la Franja de Gaza hacia Israel, y que la respuesta podemos estar de acuerdo en que justificada, porque fue el agredido Israel en este caso. Claro. La respuesta, no dije qué respuesta, la respuesta. Ahora, todo lo que ha venido después, que ha sido más que lo proporcional, que es lo que establece el derecho internacional, tú me corregirás que, bueno, la respuesta tiene que ser proporcional al ataque recibido. Sí. O sea, si tú me hiciste un ataque con armas automáticas, con rifles, yo no te voy a devolver con una bomba nuclear. Entonces, lo que ha venido después no es el deseo de Israel de decir, tú sabes que vamos a terminar este tema ahora. Esta es la oportunidad de nosotros quitarnos esto para toda la vida, porque Israel está ahí como el que para todos los que están alrededor no debería. Sí, exacto. Por el tema religioso, por el tema ideológico. Hay un concepto alrededor de que Israel no debería existir, y eso es incluso que se le inculca a sus y ellos se preguntarán, ¿vamos a vivir la vida entera en esto? Mejor resolvamos todo ahora y ya. Sí, pero igual, la única diferencia, por ejemplo, entre nosotros y un criminal es el uso del derecho, ¿no? Esa es la única cosa que nosotros podemos hacer. Y si bien es cierto, Hezbollah se le puede decir que es un ataque terrorista, no sé si la respuesta de Israel, y a mí me cuesta mucho respecto a ese o cualquier otro tema utilizar la categoría de terrorismo. Digo, el inicio fue Hamas, claro, después fue Hezbollah. Hamas, perdón, eso es lo que quería decir. Que ahorita yo también me equivoqué. De Hamas, pero fíjate que yo el término terrorista lo trato de utilizar como con mucho cuidado, porque ¿qué es terrorismo? Utilizar la fuerza de manera desproporcional y la violencia para crear miedo en la población y por tanto una reacción política. Esa es la idea.
Y uno se puede imaginar qué está pasando con otros grupos que están haciendo cosas muy similares. Así que yo no me atrevería a utilizar como el término terrorista, vamos a decir catalogado como terrorista por algunos países de Occidente. O sea, ¿tú no entiendes que lo que hizo Hamas el 7 de octubre del año pasado fue necesariamente terrorismo? Sí, okay. que sí, pero fue un acto terrorista, pero no para decir la categoría de grupo terrorista la tendría que extender a otros actores internacionales que están haciendo acciones similares. O sea, pensemos, por ejemplo, el ataque de Israel hace 2 días al Líbano en unos hospitales y unas escuelas, ¿cuál sería el fin? El uso de la violencia de manera desproporcionada para crear miedo en la población que tenga una reacción política. Por ejemplo, pero en ese caso, de hecho no sería para un grupo, sería un Estado. Sería un Estado terrorista. Pero en ese caso, por ejemplo, porque cada vez que Israel destruye una escuela o un hospital, o sea, dice que de alguna manera como que trata de justificar, o sea, que fue como un hecho que era porque ahí estaba en ese caso identificaron que debajo lo estaban utilizando como búnker. Exactamente. Entonces, en ese caso aún así se podría catalogar como terrorismo, porque al final del día quien comete terrorismo, ellos mismos se proclaman como si eso fue una obra nuestra y se enorgullecen de ello. Claro, pero fíjate que yo lo que vuelvo a repetir, sin catalogar a Hamas, Israel o a Hezbollah, lo único que nos hace diferentes es cuánto nos ceñimos o no al derecho y el derecho internacional. Entonces, sí, bien es cierto, Israel tiene legítimo derecho de defensa. No podemos nunca justificar que el uso legítimo de la defensa implica lo que está ocurriendo ahora, claro, que es el exterminio sistemático de una población. Yo no me atrevo a decir genocidio, pero vamos a decir el exterminio sistemático se con una, ya no me atrevo a decir porque es una categoría como bastante fuerte, pero fíjate que yo la gente dirá, pero bueno, este muchacho es sumamente tibio. Bueno, sí. Está haciendo políticamente correcto. Es parte de la diplomacia. Esa es mi posición. Eso es la diplomacia, pero yo lo quiero atravesar categorías, ¿no? Y vuelvo a decirlo, mira, respecto a lo que ocurrió con Hamas, es deplorable. Y yo creo que esa acción no la justificaría nadie, ¿no? Ahora, ¿cómo diferenciaríamos la acción de Hamas de la acción de Israel? El uso del derecho. Y el derecho internacional humanitario, precisamente, o curiosamente, se hizo para favorecer a Israel, ¿no? Sabemos que al final de las guerras mundiales, mucho del derecho internacional fue para evitar que se cometiera lo que se cometió contra Israel. Claro. Y tú dices, bueno, muchas de las acciones que está cometiendo Israel en violación sistemática del derecho internacional es cosas que en otro momento le favorecieron. Ahora, dime algo. El rol de Arabia Saudita en todo este problema, porque Irán y Arabia Saudita mantienen una confrontación en quién domina el Medio Oriente, ¿cierto? Sí. Siendo países árabes. Sí. Entonces, pero ahí viene Trump también, que siendo presidente llegó a acuerdos históricos con Arabia Saudita, sobre todo con Arabia Saudita. Sí, también con el tema mismo de Israel. Sí. Llegaron a algunos acuerdos, los acuerdos de David. Si no... De Camp David, pero ya anteriormente, pero después los últimos. Sí, los últimos, no recuerdo el nombre que le pusieron, pero esos. O sea, ¿qué rol va a jugar Arabia Saudita, que tiene un poder económico muy fuerte y que también ya tuvo una sucesión importante con un actor que está buscando también su espacio en tener un lugar en el mundo y que también se está uniendo a los BRICS? Sí. Pero fíjate que diferente a otros momentos históricos, Arabia Saudí ha mantenido la neutralidad estratégica, ¿no? Él es el que hasta ahora no ha tomado ninguna posición, ninguna otra, y se ha mantenido como el negociador. Pero también porque tiene intereses económicos en ambas partes, ¿no? Si tú me preguntas a mí, ¿qué convendría más geopolíticamente a Irán mantener cierta neutralidad por lo que implica económicamente? Fíjate que Irán ahora mismo es un gran exportador de armamentos y demás, pero tiene una crisis interna importante, una crisis política interna, lo sabemos, ¿no? Los ayatolá tienen cierta división política y se han mantenido al uso de la fuerza. O sea, políticamente no hay mucha estabilidad. Económicamente sabemos que tiene una crisis de larga data, ¿no? Y sobre todo por las sanciones estadounidenses y la venta que tienen. Fíjate que, por ejemplo, eso explica mucho de por qué está con Venezuela, porque mucho de su combustible o de su comercio tiene que ver con Venezuela, por decir algo. Pero fíjate que la Arabia Saudí es el que ahora mismo tiene mayor preponderancia en otros aspectos que no tiene Irán. Por ejemplo, económicamente, tiene un ajo económico muy importante, tiene mucha estabilidad política interna, tiene una estabilidad social importante y como que geoestratégicamente tuvo un relanzamiento. Se ha plantado y tú dices, tiene un relanzamiento, un resurgimiento, sobre todo con los países del lejano Independientemente de que hay cuestiones de cumplimiento de derechos que podamos cuestionar.
Hay de derecho interno, sobre todo con los derechos humanos, y los derechos, pero también ha habido un avance. Sí. Ha habido un avance. Sí, Porque en términos de derecho a la mujer. Para poder tener relaciones más cercanas, por ejemplo, con Emiratos Árabes Unidos. Por ejemplo, ha tenido una cierta neutralidad. Pero fíjate que si tú ves las declaraciones general que hacen los líderes de Emiratos Árabes, es como el llamado a la hermandad musulmana. Y de ahí nace el apoyo a una cierta neutralidad. Pero fíjate que no ha hecho ningún ataque a ninguna de las dos partes. O sea, si tú ves los discursos, es como de cierta neutralidad. Tú dices los Emiratos y Arabia Saudita. Arabia Saudí en general, tú ves que los acuerdos se están tratando de llevar allá, son posiciones muy neutrales. Uno ve los discursos generales y fíjate que también en la posición dentro de la ONU son muy neutrales, porque yo creo que ellos están jugando a lo que en otro momento tuvieron que hacer como con Kuwait, ¿no? ¿Qué me conviene más dentro de mi política interna? Y por eso no han hecho ninguna amenaza militar. Irán, por otro lado, yo creo que la tienen más difícil, porque están recibiendo ataques directos, están recibiendo ataques más cercanos, y hay un momento que tú dices, bueno, si ahora mismo me atacaron en mi territorio, si sobrevolaron mi espacio aéreo, si yo no reacciono, por lo menos de una manera, no diré proporcional, pero de una manera disuasoria, ¿qué va a quedar de mí dentro de la comunidad internacional? Pero también es un equilibrio, ahí se está jugando, yo creo que cada día, la carta de cada día. Yo te quiero meter otro elemento a ese tema, que es el fin del acuerdo de los petrodólares. Que también tiene un impacto interesante, porque fue un acuerdo en el que Estados Unidos se comprometía a comprar toda la producción petrolera de Arabia Saudita a cambio de dólares, pero esos dólares iban para la Reserva Federal de Estados Unidos. O sea que al final era un ganar-ganar para todo el mundo. Buscando también no solamente estabilizar el tema del precio del petróleo, sino también evitar una crisis del petróleo como sucedió en los 70, ¿verdad? Sí. Entonces, 80, sí. Eso se le da fin a ese acuerdo. Estados Unidos quiso que se firmara de nuevo, que se extendiera, pero Arabia Saudita dijo, no, yo no lo voy a extender. Porque Arabia Saudita quizá está apostando ya que el dólar no sea el referente como moneda mundial, sino más bien lo que se está creando en los países BRICS, que es una moneda donde China entraría Rusia, entraría ¿cuánto porcentaje del PIB mundial? O sea, un porcentaje considerable. 37 general, pero si tú puedes poner todos los que quieren entrar, sería casi el 40. Y a eso súmale, que creo que entonces también es un reflejo del Rusia-Ucrania, que es que la principal sanción que recibió Rusia, o digamos la que más daño le ha hecho, es el sacarlo del sistema SWIFT y de los sistemas que mueven el dinero internacionalmente. Y por ende a sus principales jugadores económicos, dejarlos inmovilizados en términos de dinero. Y Rusia decía, tú sabes que este es el momento para yo también salirme de eso, que lo gobierne Estados Unidos y que es una herramienta también para subyugarme, mejor me alío con todos los demás diciéndole, tú sabes qué, vamos a resolver esto ahora porque ahora me lo hicieron a mí que soy Rusia, mañana te lo van a hacer a ti que es China. Sí. Pasado mañana te lo van a hacer a ti Arabia Saudita. Y creo que entre ellos hay como ya una conciencia de tenemos que hacer un verdadero contrapeso a Estados Unidos por esos temas. ¿Cómo tú ves que eso puede impactar lo que pasa en las elecciones de Estados Unidos, pero también lo que va a pasar en el Medio Oriente, esos tres grandes conflictos que tú mencionaste? Ok, si uno ve historia de las ideas políticas, hay un libro buenísimo que se llama Auge y Caída de los Grandes Imperios. Y dicen que en la historia de la humanidad, cuando un imperio ha tenido demasiado poder, todos los demás se han unificado para destruirlo, o por lo menos para enfrentarlo, y que en las relaciones internacionales el desequilibrio de poder nunca se ha dado de manera total, ¿no? Siempre hay, qué sé yo, cuando llegó España a tener demasiado poder, los demás países, Francia, se unieron para bajarlo. Cuando Gran Bretaña tuvo demasiado poder, los demás países se unificaron para hacerlo. Y pensemos que al final de los 90 los Estados Unidos quedaron como, el mundo era unipolar, ¿no? Y él tuvo la posibilidad de asentar el tipo de comunidad internacional que deseaba, ¿no? Con los valores pero nunca una ideología ha sido sostenible sin un poder económico que venga detrás. Y ahora mismo yo creo que los países BRICS y los nuevos emergentes lo que están buscando eso, es un tipo de equilibrio internacional basado en la economía que viene detrás. Y eso implicará mucho. Pensemos que China habla de la ruta de la seda, ¿no? La nueva ruta de la seda. Claro. Y eso implicará mucho, unas nuevas alianzas estratégicas. Pensemos que en América Latina los Estados Unidos sigue siendo un gran inversor y un gran prestamista, pero hay países en los que ya no. Pensemos en el Cono Sur, por ejemplo, Brasil. Ya China es el gran inversor y eso le dará un tipo de moneda cada vez más fuerte. Pensemos que China, si bien está pasando por una crisis económica importante, la razón por la que mantiene devaluada su moneda es un deseo estratégico, ¿no? Comercial, ¿no? Para poder favorecer el tipo de producción en China, etcétera. Pero tuviera capacidades para ahora mismo repensar el tipo internacional monetario, económico, las finanzas internacionales. Entonces, si tú me preguntas, ¿va a tener impacto? Evidentemente.
Ahora, ¿cuál tipo de impacto a corto plazo para países como República Dominicana? Y esa es la pregunta. Nosotros dependemos de las divisas en muchas cosas, ¿no? Por el turismo, dependemos de eso. Claro. Y demás, que es una divisa que a nosotros nos conviene que sea fuerte por el tipo de cosas que nosotros vemos, el tipo de relaciones que nosotros tenemos. Pero pensemos en Venezuela, por ejemplo, que el tipo de comercio que está haciendo es con oro, con lingotes de oro. Ya necesitará algún tipo nuevo de moneda que le permita saltar sanciones. Y eso no podemos preverlo a corto plazo. Si uno ve en la historia, en la ruptura entre el mercantilismo y el inicio del sistema comercial más moderno fue por una crisis general de gobernanza, ¿no? Las potencias se estaban matando entre ellas y hubo que encontrar un sistema de comercio que lo mantuviera, ¿no? Y quizás ahí estaba el fin del mercantilismo. Y yo creo que pasa en la actualidad eso, ¿no? Cuando las nuevas potencias establezcan su nuevo sistema de relaciones de poder, eso se va a traducir en un tipo de economía. La pregunta será, y eso yo no creo que tengamos una respuesta actualmente, ¿qué pasará con los países periféricos? Pensemos que la política monetaria, financiera internacional, nosotros las padecemos, o sea, tenemos muy poca que nosotros somos un actor que va a recibir lo que le toque. Como en el cambio climático. Pero entonces, no vamos a tener ningún lugar en la mesa. Ahí tenemos entonces los bloques. Y eso es un llamado general a países como bloque, ¿no? América Latina. Integración regional. O sea, nosotros tenemos un peso muy bajo respecto a la economía internacional y la finanzas internacional y el sistema financiero internacional. Sin embargo, recibimos los embates. ¿Quiénes decidirán cuál es el nuevo tipo de moneda, cuál es el nuevo tipo de cambio? Los grandes, aunque seremos afectados. Y yo creo que ahí sería el tipo de cómo logramos como bloques tipos de acciones que nos aseguren a presente y futuro que los más vulnerables, como siempre, no seamos arrastrados. Pensemos que cuando Estados Unidos, por los acuerdos de Bretton Woods, estableció el dólar como moneda de cambio internacional, hubo países que se favorecieron, pero otros que su estabilidad se vio bastante afectada por mucho tiempo. Claro. Entonces, este cambio que pudiera venir, que casi está, ¿nos beneficiaría o no a República Dominicana? Yo creo que sería al contrario, ¿no? Nos afectaría. Y pensemos en algo sencillo. Cuando el presidente hace unos días estaba hablando en la FAOS, en la reunión sobre la alimentación, en una de las reuniones estaba diciendo que uno de los pesos importantes de República Dominicana, una de las consecuencias importantes durante la guerra rusa-Ucrania fue el turismo, que venían muchísimos rusos y ucranianos, pero sobre todo el grano. Pensemos que República Dominicana es bastante autosuficiente en lo que comemos nosotros, pero no nuestros animales. Nosotros solo compramos en dólares. Pensemos que haya una reorganización sobre el tipo de moneda que se va a utilizar con los países de Oriente Medio u Oriente Lejano. ¿Cómo afectaría por lo menos el tipo de cambio? Por decir algo, ¿no? Y eso no está tan claro. Wow. Yo creo que pero sin ser pesimistas. Ser pesimistas. O sea, yo creo que en general... No, quizás estamos camino a un nuevo orden mundial, exacto, lo que no sabemos qué tan bueno va a ser ni qué tan malo va a ser. Que sería buenísimo. Y de esa lista que yo leí de países, ¿República Dominicana figura entre eso o todavía no? En los BRICS. No, de lo que aceptarían la moneda. No, nosotros ni de relajo. Yo creo que nosotros no. Nosotros siempre ya hemos optado. Estados Unidos es nuestro aliado estratégico. Y a veces las personas dicen, bueno, que nosotros somos serviles a los Estados Unidos. No, yo creo que es una posición racional de la República Dominicana. Por el tipo de comercio que tenemos, por la ubicación geográfica que tenemos y por la población que tenemos. Hace un tiempo alguien me preguntó, ¿qué nos convendría más? Acercarnos a China, aunque Estados Unidos no quiera, o mantenernos con China. Y yo pienso en nuestra población. ¿Cuántos de nuestros dominicanos viven en China? ¿Cuántos de nuestros dominicanos tendrían posibilidades políticas en China? O sea, llegar a un cargo político. ¿Cuántos dominicanos viven en Estados Unidos? ¿Cuántos dominicanos tienen puestos políticos de relevancia en Estados Unidos? Por decir algo, ¿no? Y después, ¿cuántos chinos vienen a República Dominicana como turistas? ¿Cuántos hacen inversión extranjera directa? Entonces, es una posición estratégica y uno piensa en la historia y me voy como profesor. No hay ninguna, para bien o para mal, a veces más para mal que para bien, la historia republicana nuestra ha estado determinada por la política exterior estadounidense, para bien o para mal. Y si bien es cierto, hay muchas cosas que uno no lo puede endilgar a Estados Unidos y fue culpa de ellos porque nos obligaron, sí es cierto que hay muchos momentos en los que la política exterior de Estados Unidos nos ha encauzado por un tipo de política. Y yo creo que ahora mismo, por decir algo, lo de los microchips, eso implicaría para República Dominicana
República Dominicana cosas buenas, como adaptar el tipo de educación que tendríamos, otro tipo de inversión, que tenemos, empleo de más calidad, el tipo de infraestructura que deberíamos crear, pero así adaptamos muchísimas cosas. Para atraer turismo norteamericano tuvimos que crear infraestructura, que crear hoteles, que crear, qué sé yo, para atraer inversión extranjera directa tuvimos que reformar nuestro sistema general, tributario, financiero, o por ejemplo para nosotros tuvimos que enfrentar el lavado de activos y demás. Así que realmente, y nosotros tenemos que pensar que, aunque nosotros somos una isla, a veces pensamos como isla, ¿no? Pensamos que somos el centro del universo, nosotros tenemos unas capacidades que tenemos. Y lo que nos toca es aprovechar lo mayor posible esas capacidades. Y en la geopolítica regional, pensemos que República Dominicana es potencia en cosas. Nosotros no somos lo peor en todo, ¿no? O sea, somos una potencia regional económicamente. Pensemos que somos la tercera economía más grande de Centroamérica y el Caribe. Entonces, cónchale, ¿cómo potenciamos eso? Y no meternos en asuntos en los que sabemos que no podemos. O sea, alguien me estaba diciendo, no, el ejército dominicano es un disparate. Nosotros no tenemos un buen ejército. Bueno, nuestro ejército es proporcional a nuestras amenazas. ¿Para qué yo quiero un ejército ultra superpoderoso con armas nucleares? Mis amenazas no son esas. O sea, nosotros tenemos unas amenazas tales para las cuales tenemos que tener un ejército tal. Que debemos mejorarlo y todo lo demás. Bueno, eso es verdad. Pero de acuerdo a unas amenazas. O sea, nosotros ahora mismo no tenemos ninguna amenaza a la soberanía nacional. Qué bueno que tú tocaste ese tema. A la seguridad yo sé que te tienes ser. que ir, pero no te puedes ir aquí sin que toquemos brevemente el tema de Haití. Y qué bueno que tocaste justamente el tema de seguridad y soberanía nacional. Sabemos que se han hecho ingentes esfuerzos para que en Haití pues haya, de alguna manera, se logre la paz que necesita el país para estabilizarse y lograr ya luego lo que sería el asentamiento, ¿no? de su nuevo funcionario político, etcétera. ¿Cómo tú ves ese proceso? Porque pareciera lento. Muy lento. De hecho, se han logrado cosas. Ha habido cierto avance en la estabilidad política. Ya sabemos que tenemos un Consejo Presidencial de Transición. Por fin se han vuelto a abrir tribunales de justicia, se han vuelto a abrir instituciones. Lo que pasa es que no se ha enfrentado la violencia con la celeridad que necesitamos. Y hay dos preocupaciones importantes. Evidentemente lo humanitario, ¿no? Eso no lo quiero saltar, ¿no? Lo humanitario es muy importante, sería la prioridad, la seguridad de las personas y la violación de sus derechos. Pero en otro plano, dos preocupaciones muy importantes, las elecciones. El Consejo Presidencial de Transición tiene un límite de su mandato y se supone que antes de diciembre del 2025 tienen que haberse hecho elecciones y un nuevo gobierno. Y tú dices, no, ahora mismo no se ven esas posibilidades. Porque para hacer elecciones que sean justas, transparentes y democráticas, tú necesitas unas condiciones. Y eso no se ve. Y ese es un principal miedo. ¿Qué va a pasar? Porque vemos que no se están creando las condiciones para eso. Y segundo, yo creo que la inestabilidad política a largo plazo ya creó un desgaste muy importante en las clases políticas y lo que queda es el uso de la fuerza desproporcional incluso en la política. Y eso yo creo que es otro miedo. Pero vuelvo a repetir, y quizás tenemos que aclararlo, a que mucha gente no me acabará. Bueno, yo soy profesor. La República Dominicana, la Haití no implica un problema o una amenaza a la soberanía nacional, que hay que diferenciar soberanía de seguridad. La soberanía nacional, sabemos, es que no van a invadir y va a afectar o poner en riesgo las estructuras del poder en la República Dominicana, las estructuras institucionales. Y sabemos que Haití ni va a amenazar el gobierno, ni la estructura de poder, ni va a derrocar el Estado que tenemos. O sea, no es un problema de soberanía. Y por tanto, la respuesta no debería ser una respuesta militar, que son las que están encargados de resguardar la soberanía. Ahora, es un problema de seguridad interna tanto cuanto, ¿no? Y tanto cuanto no es disminuyéndola, es diciendo, mira, tenemos un problema de seguridad porque tenemos una frontera en la que pasan personas en las que no sabemos. Ahora, la respuesta a eso debería ser la regularización migratoria y la regulación de los que entran y salen. Y sabemos que quizás la respuesta militar no es la más adecuada a mediano y largo plazo. Entonces, yo lo que vuelvo a decir siempre, nuestras respuestas, el tema haitiano, yo cada vez que hablo del tema haitiano comienzo con una frase en latín, ¿no? Y la traducción es decir que son uno de esos temas en los que las personas apagan la razón y aumentan los afectos. Y a veces queremos reaccionar como que somos un colmado. Y bueno, vamos a reaccionar. Los haitianos hicieron tal cosa, pues vamos. Y yo creo que la idea es, como estado en el que somos, con unas características que tenemos, ver qué es lo más adecuado a mediano y largo plazo. Y que no todo nos pega. Nosotros somos un estado social, democrático y de derecho. Y que el modo en el que reaccionemos debe ser social, democrático y de derecho, pero por el interés nacional. Cuando las personas me dicen, nosotros tenemos que hacer tal política migratoria respecto a Haití, no es respecto a los haitianos, es respecto a la institucionalidad dominicana. Cuando nosotros faltamos
tú trabajas en un espacio en el que se defienden los derechos. Sabemos que los derechos son interrelacionados e interdependientes, ¿no? Cuando tú abres la violación de un derecho en una parte, abres un camino para que se violen en otros. Entonces, cuando yo digo, mira, dentro de cualquier proceso que se haga dentro de República Dominicana, debemos resguardar los derechos. Yo no lo estoy diciendo necesariamente por el otro, sino también incluso por mí. Pensemos en algo más concreto. Cuando agarran a un delincuente, yo no puedo decir que lo pueden linchar. Hay que haber un debido proceso, porque a mí también me pueden linchar, me pueden confundir y un día me van a matar. Entonces, respecto a la política internacional en Haití, yo creo que eso es lo que debemos enfrentar. Aquellos discursos de odio, en general, que se pueden traducir en políticas que sean desproporcionadas. Y alguien me estaba diciendo algo el otro día que me hizo reflexionar y dicen, bueno, el común de las personas es tan fuerte con Haití y es tan crítico porque es con la única población con la que nos podemos sentir superiores. Eso como que me hizo reflexionar. O sea, porque la dureza que nosotros aplicamos respecto a lo que sea de Haití, si bien es cierto, es un tema de mucha relevancia, o sea, no estoy quitándole importancia, es un tema en el que debemos tomar medidas nacionales a largo plazo, no puede ser desde la irracionalidad, porque a la larga nos volverá, y la historia nos lo ha dicho. No es la primera política migratoria que tenemos, pero sin embargo no ha sido ni efectiva, ni en la anterior ni en las actuales. Tú sabes, y no quiero quitarte la razón en eso, pero también pareciera, yo creo que ayuda también a esa percepción del dominicano y que tal vez le eche un poquito más de leña a ese patriotismo cuando ven acciones, por ejemplo, como la que tomó la canciller recientemente, de que va a la ONU y pareciera como que hoy nos ponemos de acuerdo en algo, pero después como que la parte haitiana como que se echa para atrás y es otra cosa diferente a lo que acordamos. Sí. Y eso definitivamente tiene una, digamos que una reacción, provoca una reacción en el dominicano. Tú estás diciendo que nos pusimos de acuerdo con Haití en que le íbamos a deportar 10,000 mensuales. No. En ese sentido, en ese sentido no. Me refiero a que un día, ya ahí me fui como ya a la parte histórica. Como que nos ponemos hoy de acuerdo en algo y como que mañana tú haces algo diferente. No, siempre hemos criticado la falta de institucionalidad en Haití. Es un interlocutor difícil. Claro, siempre lo hemos dicho. Pero por la falta de institucionalidad. Yo creo que hay una falta de institucionalidad. Pero ahora mismo tiene, por lo menos, tiene una canciller. Claro. Tiene una figura que... Esto sonará feo, pero ese es su trabajo. O sea, como los abogados. O sea, los abogados, yo no puedo pretender que el abogado de la defensa o el abogado defensor estén de acuerdo. Evidentemente cada uno... Claro que ella está planteando lo que ella entiende que le conviene a Haití. Pero tú estás diciendo, por ejemplo, que si mañana si Estados Unidos dice que va a deportar a 10,000 dominicanos ilegales a la semana... El papel de nuestro canciller será defender la posición de los dominicanos y del Estado dominicano, sobre todo si es una política exterior. Pensemos. Pero denunciar como xenofobia, racismo y todo eso. Pensemos en que un momento momento histórico, mucho que el canciller pensemos, el actual, porque es pero estamos hablando de una institucionalidad desarrollada. Pensemos, por ejemplo, durante los años 90, el permitir la emigración fue una política de Estado. Para Balaguer, permitir que los dominicanos se fueran en los años 90 fue una política de Estado. Si en ese momento los Estados Unidos hubiese hecho un programa de repatriación importante, nosotros íbamos a reaccionar proporcional a nuestro deseo. Ahora, yo no te estoy diciendo, no es justificando, es entendiendo. El papel de un canciller de un Estado es defender la política exterior. O sea, tú lo que estás diciendo que yo no quiero que le manden a toda esa gente para allá para atrás. Tú puedes decir, obviamente, en momentos históricos, Haití puede decir, mira, en el momento actual, a mí me corresponde asumir que la emigración es una política interna, porque a mí me conviene. Primero quito un lío interno, después me van a enviar remesa, después tengo gente que no está trabajando aquí que va a trabajar. Y tú dices, su posición será esa. Tienes razón. ¿Qué nos correspondería como Estado? Desmentir con datos. Recuérdense que las opiniones no se rebaten con opiniones. Tiene que ser con datos. Y que tú me digas, mira, la razón por la que yo estoy deportando es por esto, porque no tengo un interlocutor válido del otro lado, porque cuando yo trato de reforzar la frontera, tú me la abres, porque entonces yo creo que no podemos estar como la vieja chimosa en general, ni en política interna ni en política internacional. Entonces tú me dices, mira, tú fuiste a la ONU y dijiste que yo estoy haciendo una deportación sistemática de acuerdo a estas condiciones. Entonces mi modo no puede ser desde el vamos a caer en una golpe. Bueno, pero no hay un espacio de interlocución con Haití desde hace tiempo. Pero no sería con Haití. De hecho, si a nosotros nos denunciaron donde la ONU, es como llevar datos a la ONU y decir, mira, estas son mis políticas. Y lo vuelvo a decir. No, pero yo creo que eso entra también dentro del chisme de, bueno, hoy fue Dominique Dupuy a decir tal cosa, mañana va Roberto Álvarez a decir otra cosa y de mentira, cuando en realidad todos apostamos a que el Consejo de Seguridad tomara la decisión que tomó, a que Kenia hiciera lo que hizo y las fuerzas internacionales que le apoyaron, a que se formara el Consejo de Presidencia de Transición. Yo creo que ya es hora de comenzar a pensar, ok, ¿cuál va a ser el siguiente paso para que normalicemos esas relaciones?
Y eso no significa que nos vamos a deportar. Abogado, pero tú eres abogado. No significa que nos vamos a deportar, no significa que nos vamos a mantener una política migratoria fuerte, una frontera bien cuidada, pero sí vamos a tener un espacio donde se vaya normalizando el tema. Pero fíjate, tú eres abogado. O sea, ¿cuál posición es la correcta? No sabemos. Vamos a discutir eso. Entonces yo creo que la institucionalidad dominicana debe tender a eso. Y como tú acabas de decir, nosotros tenemos que tender a una política migratoria regular, estatal, no circunstancial, ¿no? Totalmente. Entonces, eso implica una asunción de posturas. No una puerta giratoria en la frontera. Dura. O sea, yo no estoy diciendo que no sea dura, lo que yo digo que tiene que ser consecuente. Es decir, si nosotros decidimos que vamos a hacer un proceso de repatriación, que ese proceso de repatriación sea justo e integral. Que yo diga, mira, la persona que yo saqué le tomé los datos biométricos, los revisé, pero esa persona no va a volver. Y después, a largo plazo, ¿qué va a pasar? No hay ninguna cosa que se pueda cambiar si no asumimos la realidad. Y es una realidad que necesitamos una mano de obra haitiana en República Dominicana. Ahora, ¿cómo gestionamos de la manera mejor para el interés nacional eso? Tenemos, por ejemplo, el sector arrocero o el sector bananero, que necesita una mano de obra. Cerrar los ojos y decir vamos a deportar a todo el mundo no es resolver el problema. Totalmente. Es mantener la situación. Entonces, bueno, tú y yo ¿cuánto sabemos? Tú necesitas? 50,000. Bueno, vamos a resolver migratoriamente eso de manera regular. Claro, lo que pasa es que el desorden conviene. Tú y yo sabemos. Tengo que dar clase, señor. Que, pasérate ahí. El gran problema es que no existe un registro civil en Haití. Entonces, así como se hizo un enorme esfuerzo, que yo lo reconozco, para tener esa resolución del Consejo, para que vinieran esa fuerza internacional, lo que República Dominicana tiene que salir a pedir a todos los lugares que pueda ahora mismo es, señores, háganle un registro civil a Haití. Sí, por ejemplo, para las elecciones. Háganle un registro civil a Haití. Y cuando ustedes lo hagan, instálenme 200 carpas de aquel lado de la frontera. Sí. Y a todo el que esté aquí en este territorio, yo le voy a decir, ve, cruza, regístrate en tu país porque tú eres haitiano. Y si tú tienes un contrato de trabajo, yo te dejo volver a entrar con tu visa y con tu registro biométrico. Sí. Y tú tienes un año aquí y tú vas y vuelves y lo renuevas. Yo estoy de acuerdo. Eso es lo que yo le recomendaría al canciller. Estoy de acuerdo con vaya a pedir que por favor alguien financie ese registro civil y obligue a Haití a hacerlo. Pero date una vuelta por la Cancillería porque tú yo soy profesor, yo no trabajo en Cancillería, pero te digo, yo estoy de acuerdo con cualquier sistema. Yo estoy de acuerdo con cualquier sistema. Pero te lo vuelvo a decir, siempre y cuando se piense en la institucionalidad, pero a largo plazo sería lo bueno. Y ya quizás para cerrar, como nos dimos cuenta, estos temas internacionales son muy... Hay que hacer la parte de afectos, en muchos casos. Yo no creo que en temas internacionales existe la verdad absoluta, en ningún caso. ¿Quién está bien, Israel o Palestina? Yo creo que lo que podemos hacer es tener categorías de análisis y tratar de aplicarla. En todo caso, sí yo creo que debemos pensar... Si a mí me preguntan cuáles son las únicas dos categorías esenciales para revisar este o cualquier tema internacional, sería el respeto de los derechos humanos, me parece que es lo primero, y el derecho internacional. El derecho internacional es cambiante, débil, tiene muchísimos problemas, pero lo vuelvo a decir, lo único que nos hace diferentes un delincuente de un no delincuente es el uso del derecho. Todos nosotros podemos ser delincuentes cuando salgamos. La diferencia es el uso del derecho. Y yo creo que en la comunidad internacional igual. ¿Qué nos hace diferente entre Israel y Hamas, entre Palestina o Hezbollah, entre Rusia y Ucrania? El derecho. Y los estados, a mí me tocará calificarlo, incluso en las elecciones norteamericanas, es cuánto de tus propuestas se acercan o se alejan al derecho y por tanto a la institucionalidad, y cuántos reconocen o quitan derechos humanos. Para mí esa es la categoría básica. Señores, wow. Ha sido una cátedra en 54 minutos. Me voy en Ubermoto, pero llegaré. Alex, de verdad que muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Ha sido un banquete de episodio y no te quito más tiempo. Una sola recomendación antes de irte: libro, película, serie, lo que tú estás viendo. O sea, si es que te da tiempo, porque este muchacho llega para que tú entiendas Cancillería a las 4:30 de la mañana, no sé a qué. Pero a las 4:30, sí, después que voy al gimnasio. Yo creo que para entender un poco lo que está pasando, los clásicos, auge y caída de los grandes imperios, el tablero mundial y los de Kissinger. En general, los últimos de Kissinger son muy buenos porque son pedagógicos y te dicen más o menos lo que está ocurriendo. Y aunque hay gente que me crucificará, los de Harari, que tienen que ver ahora Homo sapiens... Nexus está muy bueno, lo estoy leyendo. Esos tienen la ventaja de que te hacen una perspectiva, quizás muy positivista, quizás muy de datos, y después se vuelve bastante como idealista, pero yo creo que nos ayudaría bastante a entender la situación actual. Brevemente. Señores, gracias. Alex García, un duro. Gracias, hermano. Será hasta la próxima. Hasta la próxima.